Generación de electricidad. En los tiempos modernos tenemos dos grandes formas de producir electricidad. Llamémosle la forma electromecánica y la forma no electromecánica. La manera de generar electricidad electromecánica está basada en la ley de inducción de Faraday. Lo vamos a ver, esto es nada más ahorita superficialmente. La manera electromecánica de generar electricidad incluye un eje que le llamamos rotor y una coraza que le llamamos estator, y en el eje están devanados conductores de cobre, ¿vale? Aquí vemos en este eje cómo están montados estos devanados de cobre, y este eje se le da vuelta. Aquí estoy poniendo un dibujo que es una manivela que le estamos dando vuelta. En medio atraviesa estos cables conductores un campo magnético. Aquí estamos viendo un imán. Esto es esquemático, pero nos ilustra. Aquí está un imán, aquí está la otra polaridad del imán. Entonces se generan estas líneas de campo magnético, y al darle vuelta este cable conductor de cobre por la ley de Faraday produce, como podemos observar en este cablecito, la electricidad con la que se prende el foco. Desde luego, este dibujo ya es más preciso porque nos tiene ya la forma en la que están colocados aquí los devanados, que en pocas palabras pues son este tipo de motores generadores. Aquí esto da vuelta, ¿no? Sale, se conecta esta flecha y alguien le está dando vuelta la caída del agua, una turbina. Lo vamos a ver con calma, pero digamos, esta forma de generar electricidad que le llamamos electromecánica está basada en la ley de inducción de Faraday. La otra forma de producir electricidad, o sea, las no electromecánicas, son todas las demás. Fundamentalmente, hoy en día tenemos dos grandes divisiones que serían las pilas, ¿vale? Este tipo de pilas que estamos acostumbrados a ver todos los días. Ya después vendrían las pilas alcalinas con un poco de mayor eficiencia, ¿no? Estas pilas alcalinas. Pero pongo aquí el modelo de pila de Leclanché. Aquí le hace falta un acento, que patentó un ingeniero francés en 1866, y son estas pilas súper económicas, ¿no? Esta no es Duracell, es Duracell Pirata, pues, y son súper baratísimas. Todavía se producen mucho de estas pilas porque el centro es una especie de varilla de carbón, obsérvenlo, y luego alrededor está dióxido de magnesio, que es como tierra negra, y la caja, la tina, es esto que se ve de color plateadito, ¿vale? Y esto que se ve de color plateadito, pues viene siendo la caja de zinc, que por un efecto mecánico entra un pistón, hace la extrusión del zinc, y tenemos las pilas más baratas, estas pilas súper económicas de tipo Leclanché. Tenemos también las celdas fotovoltaicas, que como ya las hemos visto en las calculadoras, en los relojes, etcétera, incluso en algunas casas pues colocan sus celdas fotovoltaicas que convierten la energía que tiene la luz del sol por un efecto de física de estado sólido, y tenemos aquí la producción de electricidad. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las electromecánicas y las no electromecánicas? Es la potencia. La producción de electricidad a través de medios electromecánicos tiene mucha potencia. La generación de electricidad por medios no electromecánicos, es decir, por medio de pilas, de baterías o por de celdas solares, no tienen potencia. ¿Para qué necesitamos la potencia? Bueno, la potencia, como lo vamos a ver,
es esta capacidad para producir trabajo. Si no tenemos potencia, si no tenemos la capacidad para producir trabajo, pues no se podría mover el metro. Ustedes se preguntarán, si las celdas solares producen electricidad de la conversión de la energía del sol, ¿por qué no se colocan en cada uno de los vagones del metro celdas solares y podrían moverse pues con el efecto de la luz del sol? La diferencia está aquí. Las celdas solares no tienen esa potencia, esa capacidad para producir trabajo, los enormes caballos de fuerza, kilowatts que se requieren para mover el metro, solamente se consiguen a través de los medios electromecánicos, ¿vale? Entonces, lamentablemente suena bonito las celdas fotovoltaicas, las celdas electroquímicas, estos medios que utilizan para que no se contamine, lamentablemente no tienen potencia, y entonces cuando queremos mover el metro, cuando vamos a subir, bajar elevadores, cuando se van a encender bombas para suministrar agua a las grandes ciudades o bombas para sacar del drenaje el agua de las grandes ciudades, como por ejemplo la capital mexicana, hay bombas que extraen el agua y las mandan allá a la presa Zimapán. Es una presa enorme que está en el estado de Hidalgo, que produce electricidad precisamente con el agua de drenaje. Es algo sumamente inteligente. La potencia para levantar las señales vía satélite y poder tener nuestro celular al día. Esta potencia solamente se logra con las generación de electricidad electromecánica basadas en la ley de inducción de Faraday, ¿vale? Potencia para los grandes centros comerciales, para las escaleras, en fin, es decir, el grueso de la producción de energía hoy en día está basada en las formas electromecánicas, que son estas grandes plantas generadoras de electricidad. Estas plantas generadoras de electricidad, es decir, las que suministran potencia basadas en la ley de inducción de Faraday, las encontramos como las hidroeléctricas, como las termoeléctricas, las geotérmicas, las nucleares, las maremotrices, las eólicas. Es decir, cualquiera de estas están utilizando el principio de la ley de inducción de Faraday, ¿vale? Todas estas plantas que suministran potencia, primero mueven una turbina. Vamos a hablar de turbinas. De tal manera que conectada a la flecha de la turbina tenemos un generador electromecánico. Este es un generador electromecánico y aquí tenemos la flecha, ¿vale? Yo le estoy dando la vuelta, pero a esta flecha podemos conectar una turbina, un caballo que esté dando vuelta, etcétera, de tal manera que todas estas plantas generadoras, todas, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las geotérmicas, las nucleares, las maremotrices, las eólicas, tienen un generador electromecánico como el que les enseñé, conectado a una flecha que mueve una turbina, y todo este sistema está basado en la ley de inducción de Faraday. Básicamente, un generador electromecánico tiene el estator, que como su nombre lo indica está estático, es una coraza. Evidentemente tiene devanados de cobre que hacen las veces de los imanes. También se pueden poner imanes. Ustedes van a ver en YouTube, en internet, cómo les dicen que podemos aumentar la eficiencia si se colocan imanes, ya sea en el estator o ya sea en el rotor. Vamos a ver estos imanes de alta capacidad que hoy en día existen. Sin embargo, de todos modos necesitamos una flecha y algo que esté convirtiendo la energía mecánica de movimiento del rotor, algo que esté convirtiendo la energía mecánica del rotor para que atraviese las líneas de campo magnético y se pueda producir la electricidad.
ley de inducción de Faraday, lo vamos a ver. Entonces tenemos aquí el rotor y tenemos el estator. El rotor está girando, también tiene un devanado de cobre, y esto al dar vuelta, como el dibujo que tenemos acá, se produce la electricidad, atraviesa los campos magnéticos, este devanado de cobre, aquí está la manivela, y se produce la electricidad que tiene la suficiente potencia, como ya les dije, para todas estas actividades, ¿vale? Aquí tenemos una turbina primitiva, es decir, en un cauce, en un caudal de agua, que normalmente puede ser un río o una caída de agua, se coloca un disco con unas paletas, de manera que se aprovecha la energía mecánica del movimiento del fluido para mover esta rueda con las paletas, y esto, digamos, sería una turbina primitiva. Si a esto que está dando vuelta por el movimiento del río, del caudal, aquí colocamos la flecha, y a esta flecha colocamos aquí el generador eléctrico, pues ya tenemos una producción de electricidad con potencia. Hoy en día tenemos turbinas, vean el tamaño de la turbina, ¿no? Aquí está un nombre. Este tipo de turbina le llamamos turbina Francis. Tenemos básicamente tres tipos de turbinas: turbina Francis, turbinas Kaplan y turbinas Pelton. La turbina Francis fundamentalmente es la que utilizan los aviones jet. Es uno de los grandes inventos y aportaciones fundamentalmente que hizo la industria alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí estoy viendo el corte esquemático ya de una turbina Francis de gas, ¿vale? Aquí están todos los álabes, vean que empieza con álabes grandes, termina con álabes pequeños. Aquí está la cámara de combustión, esto sería un compresor, comprime el aire. Aquí está la cámara de combustión, aquí entra el combustible, y aquí está propiamente ya la turbina que expulsa los gases a alta presión, y esta flecha, toda esta flecha, pues es la que gira a alta velocidad y tiene la capacidad para que de este lado de la flecha acá coloquemos nosotros nuestro motor generador, ¿vale? Como les comenté, también tenemos el tipo de turbinas Pelton, que es muy utilizado en las hidroeléctricas. Observen, este tipo de turbina tiene unas cucharitas, unas paletitas, de tal manera que el agua golpea a estos álabes que tienen forma de cucharita. Estas turbinas Pelton también son gigantescas y las utilizan fundamentalmente las plantas hidroeléctricas. Y finalmente tenemos unas turbinas chicas que les llamamos Kaplan, que tienen una forma como de orejas de ratón, ¿vale? Muy parecido a las turbinas Kaplan son estas turbinas con las que se mueven las lanchas de motor fuera de borda, esas lanchas que están en Acapulco, en Cancún, llevando turistas. Efectivamente tienen una turbina con los álabes como orejas de ratón, y ese tipo de turbina es una turbina Kaplan. ¿Cuándo se usa una turbina Kaplan? ¿Cuándo se utiliza una turbina Francis? ¿Y cuándo se utiliza una turbina Pelton? Bueno, las turbinas Francis, estas turbinas Francis, fundamentalmente se utilizan en las termoeléctricas, en las geotérmicas, en las plantas nucleares. Las turbinas Francis fundamentalmente requieren de un combustible, de manera que entra un vapor o algo adicional, mientras que las turbinas Pelton fundamentalmente se utilizan en las hidroeléctricas. No hay un combustible, es la caída del agua, las hidroeléctricas, las que nos mueven las turbinas Pelton. Y las turbinas Kaplan también se utilizan en las hidroeléctricas, pero fundamentalmente en las hidroeléctricas estrechas, donde tenemos un vaso complicado para construir la hidroeléctrica. Entonces utilizamos un tipo de turbina Kaplan. Aquí lo esquematizamos en función de la potencia que queremos producir
y del salto, o sea, la altura que tiene la cortina de la hidroeléctrica. Entonces podemos ver que cuando tenemos un salto bajo 10 metros, entre 10, 50, 60 metros, utilizamos una turbina Kaplan y nos está produciendo 0.1 de megawatt, o sea, unos 100 kilowatts. Mientras que cuando ya tenemos un salto bastante alto, mucho más grande, ¿no? Las cataratas de Niágara, etcétera. Entonces, o tenemos un caudal muy grande, como por ejemplo la cuenca del Grijalba Usumacinta en el sureste de México, ¿no? Donde se hizo para la cuenca del río Grijalba Usumacinta 3 grandes presas hidroeléctricas que suministran la energía acá al centro del Valle de México, pues utilizan las turbinas Pelton, que estamos viendo que ya nos están produciendo más de 10 megawatts, ¿no? De potencia eléctrica, ¿vale? Vean, las grandes hidroeléctricas, estas que tienen una cortina bastante grande, ¿no? Como las que tenemos en la cuenca del Grijalba Usumacinta, allá en el sureste de México, donde hay tantísima agua, ¿no? Cada ciclo se termina inundando Tabasco, Chiapas, etcétera. Entonces se utilizan estas turbinas Pelton. Allá en el sureste tenemos 3 grandes hidroeléctricas: Chicoacén, Malpaso, La Angostura, y todavía tenemos otra pequeña presa que está en la frontera con Tabasco que se llama Peñitas, que básicamente lo que regula es cuando ya las otras 3 se llenaron y se atascaron de agua, Peñitas se tiene que abrir para terminar por inundar Villahermosa, Tabasco. Entonces aquí se utilizan las turbinas Pelton. Vean, aquí tenemos un eje esquemático de una turbina tipo jet que utiliza gas en las grandes ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, en Mérida, que no tenemos grandes cuencas hidroeléctricas. Entonces se tienen turbinas jet colocadas en distintos puntos de las ciudades, y estas entran ya a las 7 de la noche de manera emergente con gas para producir electricidad por el pico de demanda de electricidad de las 7 de la noche a las 10 o 11 de la noche. Es muy alta la demanda de electricidad que entran estas turbinas jet. Esas turbinas jet ya entran, digamos, un poco de emergencia cuando tenemos este pico de consumo de energía, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una cortina corta, muy estrecha, y entonces no es como estas grandes cuencas gigantescas, ¿no? Del Grijalba, del Usumacinta, sino que es algo mucho más estrecho, más corto, y entonces se utilizan este tipo de turbinas Kaplan, que como les dije es esta turbinas como de orejas de ratón. Este esquema debería de estar vertical, ¿no? Para que la caída del agua mueva estas turbinas tipo Kaplan como orejas de ratón, que se utilizan en los embalses más estrechos, un poco más pequeños.